Capítulo 1. Vine al mundo en Ginebra, en el seno de una de las familias más preclaras de aquella república, donde mis antepasados ocuparon cargos de consejeros y síndicos durante muchos años, y mi padre desempeñó numerosos puestos públicos con honor y beneplácito general, siendo considerado por cuantos lo conocían por su honradez y su incansable atención de los negocios de mi país. Pasó su juventud dedicado de modo absorbente a los problemas públicos, y diversas causas se opusieron a que se casara joven, de modo que sólo al declinar la vida llegó a formar una familia. Me siento obligado a recordar las circunstancias que rodearon su matrimonio, porque configuran bien el carácter de mi padre. Uno de sus amigos más íntimos, que era comerciante, sufrió numerosos reveses hasta el extremo de caer en la pobreza, después de haber sido un hombre rico. Beaufort, que así se llamaba el amigo de mi padre, era de carácter orgulloso e inflexible, incapaz de soportar una vida pobre y oscura en el mismo país en que antes sobresaliera por su categoría y magnificencia. Por esto, después de pagar honrosamente sus deudas, se retiró con su hija a Lucerna, donde vivió miserable y olvidado. Mi padre, que apreciaba cordialmente a Beaufort, se sintió muy apenado al verlo retirarse en circunstancias tan adversas, y deploró con sinceridad aquel falso orgullo que movió a su amigo a conducirse de forma tan poco de acuerdo con el afecto que los unía. No perdió tiempo, pues, en ponerse en su busca, con la esperanza de convencerlo para que recomenzara su vida, para lo cual le ofrecería crédito y ayuda. Beaufort había tomado precauciones para no ser localizado fácilmente, de modo que pasaron 10 meses antes de que mi padre diera con su paradero. Alegre por el hallazgo, se apresuró a ponerse en camino hacia la casa, situada en una calle humilde cerca de Reus, pero a su llegada solo encontró miseria y desesperación. Beaufort había logrado salvar una mínima parte de su fortuna, pero con eso solo bastaba para permitirle vivir algunos meses, durante los cuales confiaba en conseguir algún empleo respetable en una casa de comercio. Ese intervalo lo pasó inactivo, y no habiendo nada que lo distrajese de sus pensamientos, vio aumentar diariamente su angustia, que por fin lo dominó de tal modo que a los 3 meses yacía en cama, enfermo e incapaz de realizar esfuerzo alguno. La hija lo cuidó con toda solicitud, pero se daba cuenta con desesperación que sus pequeños recursos iban menguando con rapidez y que no les quedaba otra perspectiva de sostén. Pero Caroline Beaufort tenía un espíritu de temple extraordinario y su valor le permitió afrontar la adversidad. Se ocupó de algunas labores sencillas, hizo trabajos con paja y con varios otros medios llegó a obtener un pequeño ingreso, apenas suficiente para permitirles vivir. Pasaron así varios meses. Beaufort fue empeorando y la hija debió dedicar la mayor parte del día a atenderlo. Fueron disminuyendo sus medios de vida hasta que, al 10º mes, murió en brazos de su hija, a la que dejaba en la miseria. Este último golpe doblegó a la joven, que lloraba desconsoladamente junto al féretro de Beaufort al entrar mi padre en la habitación. Se convirtió éste en espíritu protector de la desventurada joven, que se confió a su cuidado, y después de asistir al entierro de su amigo la llevó a Ginebra, donde la puso bajo la atención de una familia con quien estaba emparentado. 2 años más tarde, Caroline se convertía en su esposa. Mis padres tenían gran diferencia de edad, pero esto al parecer no hizo sino unirlos aún más estrechamente en su cariño. El recto espíritu de mi padre poseía un sentido de la justicia que le impedía querer a nadie cuya conducta no aprobara. Quizás en años anteriores había sufrido por el indigno proceder de alguien a quien amaba, y por eso mismo se sentía dispuesto a conceder mayor valor a la nobleza. En su cariño hacia mi madre había una gratitud y una adoración a las que para nada afectaba la diferencia de edad, pues las inspiraba el respeto por sus virtudes y el deseo de compensarle en parte las penas que había sufrido. Hacía todo lo posible por complacer los deseos y comodidades de mi madre, a quien él se esforzaba por amparar, así como un jardinero procura proteger a una planta exótica contra cualquier viento, y trataba de rodearla de cuanto pudiera llevar un placer a su suave y benévolo espíritu. Ella había visto quebrantarse su salud y hasta la tranquilidad de su espíritu, hasta entonces siempre equilibrado a causa de los sinsabores que debió atravesar. Durante los 2 años anteriores al casamiento, mi padre fue dimitiendo de sus cargos públicos y poco después de su unión
se alejaron en busca del agradable clima de Italia, y el cambio de ambiente y de pensamientos que le proporcionó el viaje por aquella tierra maravillosa fue para ella un excelente lenitivo para su deteriorada salud. De Italia pasaron a Alemania y Francia. Yo, el mayor de sus hijos, nací en Nápoles, y de niño los acompañé en sus excursiones. Fui durante muchos años hijo único, y, por grande que fuera su mutuo afecto, parecían poseer inagotables reservas de cariño que alcanzaba para derramarlo sobre mí. Al pensar en ellos, lo primero que recuerdo son las tiernas caricias de mi madre y la placentera sonrisa de mi padre al mirarme. Era para ellos un juguete mimado, un ídolo, y más aún, su hijo, la criatura inocente e indefensa con que los obsequiara el cielo, a la que deberían guiar hacia el bien y cuya felicidad o desgracia dependían de la forma en que ellos cumplieran sus deberes paternales. Con este profundo reconocimiento de su deuda hacia el ser al que le habían dado la vida, agregado a la ternura existente en ambos, es fácil imaginar que así como en cada una de las horas de mi infancia recibí una lección de paciencia, caridad y dominio, fui además guiado con tanta dulzura que mi vida parecía transcurrir en constante felicidad. Mi madre ansiaba tener una hija, pero durante mucho tiempo seguí siendo el único motivo de sus cuidados. Cuando tenía unos 5 años de edad y durante una excursión en la que atravesaron las fronteras italianas, pasaron una semana cerca del lago del Como. Su generosidad los impulsaba a menudo a entrar en las chozas de los pobres. Aquello era para mi madre algo más que una obligación. Era una necesidad, una pasión, pues recordaba cuánto había sufrido y en qué forma recibió ayuda, y quería a su vez hacer las veces de ángel de la guardia para los afligidos. En uno de sus paseos le llamó la atención una choza muy pobre situada en un valle, y cuyo aspecto era miserable, en tanto que una cantidad de niños desparramados reunidos en ella hablaba de la extremada penuria que allí se sufría. Mi madre fue conmigo a visitar la casucha un día en que mi padre había ido a Milán. Vimos allí a un matrimonio campesino ya gastado y vencido por las preocupaciones y el trabajo, que distribuía una escasa comida entre 5 hambrientos pequeñuelos, uno de los cuales agradó más que los otros a mi madre. Era una pequeñuela diferente a los demás, pues mientras sus 4 compañeros de ojos negros parecían pequeños vagabundos, ella era muy delicada y muy rubia. Tenía un brillante cabello dorado y a pesar de la pobreza de sus ropas, parecía ostentar una corona de distinción en la cabeza. De frente amplia y despejada, de límpidos ojos azules, sus labios y la forma de su rostro le daban una sensibilidad y dulzura tan expresivas que era imposible mirarla sin ver en ella un ser extraordinario descendido del cielo y luciendo en sus rasgos un toque sobrenatural. La campesina, al percibir que mi madre miraba con sorpresa y admiración a aquella niña tan hermosa, le hizo saber con deleite su historia. No era hija suya, sino de un noble de Milán y de una alemana que murió al dar a luz, por lo que les fue entregada para que la criaran, en una época en que su situación era mucho más boyante. No llevaban entonces mucho tiempo casados y su hijo mayor acababa de nacer. El padre de su pupila era uno de esos italianos criados en la adoración de las antiguas glorias de un país, unos de los schiavi y Ogo Frementi que luchaban por la libertad de su patria. Finalmente fue víctima de su ideal, y aun entonces no se sabía si había muerto o yacía en los calabozos de Austria. Fueron confiscadas sus propiedades y la niña, que quedó en la miseria, siguió viviendo con sus padres adoptivos en aquel medio salvaje en el que se destacaba como una rosa cultivada en medio de oscuros zarzales. A su vuelta de Milán, mi padre me encontró jugando en el vestíbulo de nuestra casa de campo con una niñita hermosa como los ángeles, una criatura cuyos ojos parecían irradiar la luz y cuyos modales y movimientos eran más leves que los de las gamuzas en las montañas. No tardó en serle explicada aquella aparición. Contando con la autorización de su esposo, mi madre había pedido a los rústicos tutores que le cedieran a su pupila. La estimaban éstos para quien su presencia era como una bendición, pero comprendieron que hubiese sido injusto mantenerla en la miseria y la necesidad cuando la providencia le ofrecía una protección tan poderosa. Consultaron con el cura de la aldea, y Elizabeth Lavenza fue a vivir en la casa de mis padres, y a ser para mí más que una hermana, la linda y adorada compañera de mis trabajos y alegrías. Elizabeth era apreciada por todos, aunque compartiendo el sentimiento de estima, casi de adoración, que sentían todos por ella, ese proceder me enorgullecía y encantaba. La tarde anterior a su llegada a la casa,
Mi madre me dijo con disimulada seriedad: «Tengo un inestimable regalito para ti, Víctor. Mañana nos llegará». Y cuando al día siguiente me presentó a Elizabeth como el anunciado regalo, yo, con infantil seriedad, interpreté sus palabras al pie de la letra y consideré que Elizabeth era mía, mía para protegerla y quererla. Cuantos elogios recibía ella, los recogía yo como si fueran realizados a mí mismo. Nos tratábamos familiarmente de primos. No había palabra que pudiera expresar lo que ella era para mí, más aún que una hermana, pues hasta el final de mi existencia sería solo para mí.